acompaña el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buena. Lo primero, ¿cuál es su impresión de las causas de un IMASEC tan bajo? ¿Es todo responsabilidad de la situación exterior? Bueno, tenemos una economía que se ha desacelerado, que ya se venía desacelerando. Para ser claro, las cifras lo dicen así claramente. En la segunda mitad del año 2013 ya observamos una desaceleración de la economía. De hecho, en el cuarto trimestre la inversión cayó 12,3% en el cuarto trimestre del año 2013. Por eso dijimos, antes de asumir el gobierno, que veníamos en un periodo de desaceleración económica. Y esa desaceleración económica, generada por una menor inversión, era una causa que nosotros ya habíamos pronosticado. ¿Por qué? Porque aquellos factores que explicaron la mayor inversión en el periodo 2010-2013, esos factores externos, persistencia en los altos precios del cobre y también tasas de interés en Estados Unidos en niveles cercanos al cero, habían alimentado este boom de la minería que había llevado básicamente a una activación económica muy significativa. Cuando esos factores dejaron de darle impulso a la economía, se produjo una caída en la inversión que está teniendo un efecto sobre el resto de los componentes de nuestra demanda agregada. Ok, y dado ese escenario, ¿qué medidas pro reactivación ustedes no van a hacer? ¿Ya tienen implementadas? Bueno, nosotros lo que dijimos desde el primer día es que teníamos una economía que iba a estar desacelerada y que nuestra responsabilidad era recuperar el ritmo de crecimiento de la economía. Hemos tenido en estos meses el anuncio de una agenda de productividad, innovación y crecimiento que considera 1.500 millones de dólares en materia de medidas concretas a la economía. Menciono dos de ellas. La capitalización de Banco Estado por 450 millones de dólares y la del Fondo Garantías para las Pequeñas Empresas en 50 millones de dólares, que permiten ¿qué? Permiten dar crédito adicional a nuestras pequeñas y medianas empresas de 1.500 millones de dólares, una cifra muy significativa, cercana al 10% del stock de créditos totales en la economía para pequeñas y medianas empresas, y adicionalmente dar 2.000 millones de dólares de créditos adicionales en materia de créditos a la vivienda, tan importante para mantener un sector de construcción activo. Ministro, ¿y qué tan importantes son esas medidas cuando dice, claro, se le entregan más créditos a las pymes, pero se le están subiendo los impuestos fuertemente también a las empresas y también a las pequeñas y medianas empresas? El tema de la vivienda, pero se está aplicando un IVA a la construcción. ¿Qué tanto efecto tienen cuando se comparan con las medidas muy importantes de la reforma tributaria? En esto hemos sido muy claros. El 95% de las empresas chilenas, pequeñas y medianas, van a enfrentar tasas de impuestos que son menores, iguales o menores a las que hoy día enfrentan. Cuando pasamos básicamente a un sistema, aquellas empresas que estén en el sistema de renta tributiva, van a pagar tasas que van a ser inferiores a las tasas promedios que se pagan en el impuesto de primera categoría, el impuesto a las empresas. Por lo tanto, esas empresas van a tener tasas de tributación menores. Y perdón, adicionalmente vamos a generar una serie de incentivos al ahorro en la inversión. Para quedarme con esa cifra, ministro, el gobierno considera que entre un 90 y un 95% de las empresas van a acogerse al régimen de renta atribuida con la nueva estructura tributaria. Las empresas van a tener la opción de hacerlo, pero si miramos las cifras, ¿qué es lo que le conviene a una empresa que tiene utilidades menores a una tasa a una tasa equivalente a pagar 25% de impuestos? Básicamente, tributar en base a renta atribuida, porque eso implica que pagan una tasa promedio menor de la tasa del impuesto de la primera categoría y por lo tanto tienen una devolución. Adicionalmente, hemos generado en el protocolo de acuerdo mecanismos que vienen a fortalecer aquellos que ya habíamos considerado. Por ejemplo, el pago en los 60 días adicionales para el pago del IVA, que le generan más caja, más capital de trabajo a nuestras pequeñas y medianas empresas. Pero si ustedes comienzan desde el primer día con medidas, supuestamente, ¿qué pasó que no se ha visto todavía? ¿No habrá fracasado el plan o no estaría fracasando ya el plan de reactivación? ¿O porque no hicieron más? ¿O porque no hicieron más? ¿Por qué? Porque un 0,8 no es para saltar, me imagino. Bueno, estamos viendo una desaceleración de los países emergentes. O sea, si miramos lo que está pasando, por ejemplo, con las proyecciones de crecimiento para América Latina, una zona altamente dependiente de commodities. No interrumpa, sí, yo entendí ese diagnóstico inicial que usted nos hacía de los factores externos, pero eso ustedes ya lo sabían, y como ya lo sabían, tomaron ciertas medidas. ¿Qué pasa que, a pesar de sus medidas, vemos un 0,8 de IMASEC? ¿Será que fracasaron las medidas? ¿Será que podían hacer más de lo que planearon hacer? No, las medidas toman tiempo en ir ocurriendo en la economía. Recordemos que una de las cosas que nosotros dijimos claramente durante la campaña, tuvimos una ejecución del 96,2% del presupuesto del año pasado. ¿Qué significa eso? Esa es la ejecución más baja del de 2001. Teníamos que retomar el ritmo de ejecución presupuestaria, otro elemento dinamizador de la economía, y así lo hemos hecho. Tuvimos una ejecución en el primer semestre de este año que es más alta que la del 2011, la del 2012 y la del 2013. O sea, estamos tomando todas las medidas necesarias para reactivar la economía, pero
las medidas que uno toma efectivamente toman tiempo en que se vayan materializando sobre la economía. Al mismo tiempo, el Banco Central también ha venido bajando las tasas de interés, de forma tal de que, de generar una baja en las tasas de interés reales que le permita a la inversión recuperarse. Ministro, que la reforma tributaria pueda aprobarse rápido, como aparentemente es el panorama ahora, ya con un acuerdo en el Senado y con los diputados alineados, ¿eso ayuda a la reactivación del país? Tenemos una reforma tributaria que lo que va a hacer es mantener un elemento central de nuestra política fiscal, que es una política fiscal sana de largo plazo, una política fiscal que además genera condiciones de sustentabilidad que nos dan una estabilidad macroeconómica muy importante. Un elemento central en cualquier recuperación económica es la estabilidad macroeconómica, la capacidad que tenga un país de implementar medidas contracíclicas. ¿Y cuando uno está en condiciones de implementar medidas contracíclicas? Cuando tiene una política monetaria sana y cuando tiene una política fiscal sana. Por eso esa reforma tributaria es tan importante. Pero, ministro, hoy, lo que dicen los agentes económicos, lo dicen empresarios, lo dicen expertos, lo dicen economistas, hoy hay incertidumbre. Mucha gente o muchos empresarios podrían estar suspendiendo o congelando sus decisiones de inversión hasta saber exactamente cuál es el cuadro, que es algo bastante lógico. Si se despeja esa incertidumbre, ¿eso va a ayudar a la reactivación? A ver, respecto a la reforma tributaria, nosotros la planteamos en campaña, hubo una reforma tributaria que fue presentada, que todos conocían desde antemano. Segundo, hubo una discusión respecto de si los incentivos al ahorro y la inversión que habían sido considerados en la propuesta original eran o no los incentivos necesarios para seguir generando crecimiento en nuestra economía. Y nosotros dijimos desde el primer día que estábamos dispuestos a discutir respecto de propuestas en materia de ahorro y la inversión. Llegamos a un acuerdo en el protocolo que ha sido ratificado y que va a ser implementado, que permite generar esos instrumentos adicionales de ahorro e inversión. Efectivamente, entonces, tenemos acá una reforma tributaria que va a contribuir, por un lado, a darle sustentabilidad en el tiempo a una reforma tan clave para nuestro país como una reforma educacional, y al mismo tiempo va a generar todas las certezas necesarias para que nuestra economía siga creciendo. Ministro, pero le insisto, la pregunta no es sobre la calidad de la reforma, estamos simplemente preguntando si el hecho de que se llegue a un acuerdo y se zanje rápido este tema, si eso ayuda a la reactivación. El que se zanje rápido y se diga ya, se acabó la discusión de la reforma tributaria, entonces pasemos a otra cosa. Ese fin de una discusión, el hacerlo rápido y que esto no esté un año en discusión o más, ¿ayuda también a la reactivación? A ver, en materia de reforma tributaria lo que estamos haciendo acá, en perspectiva, es generar un acuerdo tributario, que va a ser un acuerdo tributario de largo plazo en nuestro país. ¿Hacerlo rápido sirve o no? ¿O daría lo mismo estar discutiendo 2 años la reforma? No, en absoluto. En la medida en que uno tenga una reforma, logre un acuerdo, materializarlo es importante, ciertamente. Pero de nuevo, hemos diseñado una reforma tributaria de largo plazo para nuestro país. Y en esa dimensión, lograr un acuerdo con el consenso que se ha logrado es importante. Entonces usted me concede que el hecho de que se despeje este tema ayuda evidentemente a la economía, que se termine con esta discusión y que no se eternice, como han dicho varios en el gobierno. Quiere decir entonces que el tipo de reforma que se haga sí puede afectar a la economía. No estarían tan lejanos los que dicen que el tipo de reforma que se plantee podría estar afectando a la economía. Nosotros hemos planteado una reforma, nuevamente, que considera esos instrumentos necesarios para el ahorro y la inversión, que han sido ratificados por diversas fuerzas políticas, que efectivamente nos permiten darle esas condiciones de ahorro e inversión necesarias para seguir fortaleciendo el crecimiento de nuestro país. En una vez el mercado no lo cree así. Bueno, aquí vamos a tener distintas opiniones, ciertamente, pero cuando nosotros planteamos, por ejemplo, que uno de los desafíos fundamentales de nuestro país es generar, por ejemplo, más conocimiento en nuestra economía, efectivamente, si queremos dar ese salto al desarrollo, a las oportunidades, necesitamos aumentar nuestro capital humano. Creo que la dimensión de discusión respecto del efecto sobre la economía tiene que ser bastante más amplia de la que algunos sectores han planteado. Ministro, Andrés Santa Cruz, presidente de los empresarios, decía hoy también que hay incertidumbres que no solamente tienen que ver en específico con la reforma tributaria, sino también con el cuestionamiento del modelo económico en Chile. ¿Siente usted que hay un cuestionamiento del modelo económico que ha llevado Chile en los últimos 25 años, como dice Andrés Santa Cruz? Nosotros lo que hemos dicho, y muy claramente en esta materia, es que el gobierno no parte de cero, y que estamos generando una serie de transformaciones que son claves para el desarrollo de nuestro país. Nuestro país enfrenta hoy día una serie de desafíos en materia de inclusión, en materia de desarrollo económico. Si cuando nos preguntamos por qué Chile en los últimos 30 años sigue produciendo lo mismo que producía, hoy produce lo mismo que producía hace 30 años, tenemos que plantearnos el desafío de cómo aumentar la productividad, cómo vamos a generar sectores que
aumenten el crecimiento económico en el largo plazo, cómo generamos una economía más inclusiva. Todos esos elementos son elementos ciertamente de transformación y nuestra responsabilidad desde el punto de vista del gobierno es llevar a cabo estas transformaciones con una visión de largo plazo del país. Y eso es lo que estamos haciendo. Y todos esos elementos que usted enumera, ministro, ¿son elementos que deben producirse desde el Estado? ¿El Estado debe tener un rol más activo, más claro en generar estos cambios, estos instrumentos para modernizar la economía? Ciertamente que acá hay una tremenda responsabilidad en distintas dimensiones del Estado. Por ejemplo, si hablamos de materia de desarrollo económico, sabemos que el Estado juega un rol muy importante en la generación de lo que son esos bienes públicos, esa infraestructura básica para el crecimiento. No estamos hablando de reemplazar al sector privado, estamos hablando de potenciar la inversión privada, estamos hablando de complementariedades entre lo público y lo privado. Efectivamente, cuando hablemos de las últimas industrias que se han generado en nuestro país, la industria del salmón, ¿surge a partir de qué? Básicamente de una inversión pública en la generación de conocimiento que nos permitió aprender a cómo producir a los salmones. Entonces, ¿y eso significó que el Estado fue el que se dedicó a producirlos? No, se generó el conocimiento y después tuvimos inversión privada. Ese es el tipo de experiencia que tenemos que generar, una experiencia en donde el sector público juega un rol importante en la generación de esos bienes públicos y el sector privado juega un rol fundamental en la inversión. ¿Usted se atrevería a afirmar que esta reforma tributaria no va a tener efectos en el desempleo y cuál es su proyección para el tema del desempleo en nuestro país? Bueno, en materia de desempleo hemos tenido una situación mantenemos una tasa de desempleo de 6,5%. Ligeramente por sobre el 6,2% desde hace un año. La tarea fundamental acá es retomar el dinamismo de nuestra economía, retomar el crecimiento de nuestra economía, de forma tal de minimizar su potencial efecto sobre las tasas de desempleo, sobre la creación de empleo. Ese es el desafío central. ¿Está diciendo un potencial efecto sobre el desempleo de qué? ¿De la desactivación? ¿O de la reforma tributaria? De la desaceleración de la economía. De nuevo, seamos muy claros respecto a esto. Los efectos que estamos viendo hoy día en materia de actividad económica son efectos que vienen ¿de qué? De esas condiciones que habíamos hablado anteriormente, esas condiciones externas que hoy día son menos favorables, no solo para Chile, sino también para muchos otros países exportadores de bienes de materias primas. Ministro, dos cosas al respecto. Primero, hay otros países que también tienen economías muy centradas en las materias primas, el caso típico Perú, que además está al lado, digamos, y que su desaceleración no ha sido tan fuerte como la chilena. Y segundo, el exministro de Hacienda, Felipe Larraín, decía que la caída en la inversión coincide matemáticamente en el tiempo con el momento en que se da a conocer el programa de la presidenta Bachelet, y dice que este programa fue el que hizo caer las expectativas de los inversionistas. Me parece bastante extraña esa afirmación, considerando que en septiembre del año pasado, cuando se presentó la ley de presupuestos al Congreso, la estimación de crecimiento que el gobierno envió en esa época fue de 4,9%. ¿Y usted cree que esa estimación, que fue reclamada por otros como errónea y como excesiva, fue simplemente un error de cálculo? No voy a juzgar la motivación o no motivación del número. En su momento nosotros dijimos que dados los antecedentes que teníamos respecto de la marcha de la economía, consideramos que nuestra economía ya daba señales de una desaceleración y que esa desaceleración, producto de cómo funcionan las economías, tienen rezago, las políticas operan con rezago, efectivamente iba a tener un impacto sobre el crecimiento en este año. Luis Felipe Céspedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a una pausa, ya seguimos con más en CNN Prime.